En el vídeo anterior veíamos por resultado que para fuerzas paralelas el problema puede reducirse a una sola fuerza, determinándose el centro de fuerzas paralelas, denotado como R sub C, y definido de la siguiente manera, como la sumatoria sobre I de FI por RI sobre la sumatoria sobre I de FI. Ahora nos surge la siguiente cuestión. ¿Qué pasa si la fuerza con la que vamos a trabajar corresponde al producto entre la masa de la partícula que estamos considerando dentro del cuerpo rígido multiplicada por la gravedad a la cual se encuentra sujeta esa partícula? En este caso, si reemplazamos en nuestra ecuación ese término, nos quedaría R sub C igual a sumatoria sobre I de MI por G sub I por RI sobre la sumatoria sobre I de MI por G sub I. Usted se preguntará por qué le coloco un subíndice a la gravedad y no simplemente coloco G, teniendo presente que sabemos que G es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero debemos recordar que ese valor simplemente es un valor promedio, puesto que la gravedad depende de la distancia desde el centro del planeta al lugar donde estamos midiendo la gravedad. Si el objeto es muy grande, las variaciones gravitacionales se van a sentir, entonces tendríamos que trabajar con valores de gravedad locales. Por eso se hace indispensable tener que trabajar con el subíndice I, y en esta situación entonces nosotros vamos a decir que este R sub C lo podemos reemplazar por un R sub G y decir que esto es el centro de gravedad. Pero si el tamaño del objeto no es tan apreciable como para que las variaciones gravitacionales sean relevantes, es decir, si cada G sub I, G sub 1 aproximadamente es igual a G sub 2, aproximadamente es igual a G sub I, y esto simplemente la llamamos G, que es el promedio que ya conocemos, entonces simplemente nuestra fórmula se transforma en lo siguiente: R sub C, M, es igual a sumatoria sobre I de MI por G por RI sobre sumatoria sobre I de MI por G. Ahora sí podemos entonces mirar que la gravedad no tiene subíndice, puesto que ya es el valor promedio. Podemos factorizarla de las sumatorias y eventualmente cancelarla. O sea que podemos cancelar la gravedad aquí, la gravedad acá, y tener entonces por resultado que el vector que estamos buscando, que ahora se va a conocer como el centro de masa del sistema, queda igual a la sumatoria sobre I de MI por RI sobre la sumatoria sobre I por MI, pero considerando que la sumatoria sobre las MI me va a dar la masa total del sistema, entonces el centro de masa puede reescribirse de esta manera. Es claro que si tenemos presente que el centro de masa tiene que expresarse en términos de sus componentes, de igual manera como lo hacíamos para las situaciones en el vídeo anterior, en las que expresábamos el centro de fuerzas paralelas en términos de las componentes, también de manera análoga en esta situación podemos expresar nuestra posición de centro de masa en términos de las respectivas componentes, quedándonos entonces escritas de esta manera. Consideremos por ahora un ejemplo. Nos dan un sistema conformado por 4 partículas
cuyas masas están dadas en el lado derecho de la pantalla y cuyas posiciones se encuentran determinadas según el esquema que se puede apreciar. Asimismo, la separación de cada uno de los intervalos correspondientes a la cuadrícula que se mira en la gráfica equivale a 5 centímetros. Como esta es una situación en un plano, pues solamente nos hace falta para determinar la posición del centro de masa, la coordenada X del centro de masa y la coordenada Y del centro de masa. Para ello, primero, teniendo presente que depende de la masa total del sistema, debemos proceder a calcularla. La masa total pues sería la suma de todas las masas, la que, sin necesidad de escribir la ecuación, sabemos que sería sumar m1 más m2 más m3 más m4, lo que nos va a dar por resultado 70 kilogramos. Ahora entonces procedemos a calcular la posición de X centro de masa y de Y centro de masa. Sabemos que en el denominador debe ir 70, estos son kilogramos. Estamos mirando esta expresión, recordémoslo, esta. Arriba tenemos productos de masa por posición, que nos daría entonces un resultado en el numerador de kilogramos por centímetro, lo que evidentemente hace que kilogramos se cancele con kilogramos. Y miremos entonces cuánto nos daría numéricamente el resultado del numerador. Entonces tendríamos la masa M1 tiene un valor de 5 kilogramos y esta masa se encuentra en la posición 0 más 0 en X, evidentemente, ¿no? Porque estamos calculando X. Recuerden que nuestra fórmula es XY, o sea que estamos fijándonos por ahora solo en el eje X. Entonces tendríamos 5 por 0 en X más la masa M2, la que podemos apreciar que es esta masa M2 de 30 kilogramos, que se encuentra ubicada en la posición 5, 10, 15 centímetros, dándonos entonces los 30 kilogramos por los 15 centímetros. Veremos la masa M3. M3 es esta. Observe que se encuentra en la posición 5, 10, 15, 20, 25, 30 y ella tiene un valor de 20 kilogramos. Entonces tendríamos más 20 kilogramos por posición 30 más la masa M4, que son 15 kilogramos. Vamos a mirar, aquí vamos 15 por su posición en X, que sería menos 5, menos 10, menos 15. Cuando efectuamos esta operación, tendríamos que la posición del centro de masa, o más bien su coordenada en X, nos da como resultado 11.8 centímetros. Miremos entonces ahora qué ocurriría con la posición respecto a la coordenada en Y. Sabemos nuevamente que en el denominador vamos a tener 70 kilogramos. Sabemos que el resultado nos va a dar en centímetros. Las masas son las mismas, o sea que en ese orden tendríamos 5 para la primera partícula por la coordenada ahora en Y, más 30 para la segunda partícula por su coordenada en Y, más 20 para la tercera partícula por su coordenada en Y, más 15 para la última partícula por su coordenada en Y. Nos resta solamente determinar las coordenadas. La primera partícula M1, su coordenada en Y vale 0, o sea que tendríamos que multiplicar 5 por 0. La segunda, M2, es esta. Miramos que su coordenada sería 5, 10, 15 y 20. Que aquí tendríamos que multiplicar por 20. La tercera es M3. Miramos que en Y la tercera también vale 0. O sea que aquí tenemos que escribir 0. Y para la cuarta partícula, su coordenada sería 5 y 10. O sea que debemos multiplicar por 10.
Cuando realizamos toda la operación, tenemos entonces que la posición del centro de masa va a darnos 10.7 centímetros. Por lo tanto, el centro de masa en este sistema estaría dado en la posición 11.8 y 10.7 centímetros, el cual, si lo ubicamos en nuestra gráfica, estaría ubicado alrededor de esta posición, y este sería el vector que nosotros estamos considerando. El centro de masa nos da la propiedad fundamental de que se puede considerar como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en el centro de masa. Es decir, yo puedo analizar mi sistema en términos de las 4 masas para este ejemplo, o considerar el sistema como si se compusiera de una única masa sobre la cual están actuando todas las fuerzas. En este caso, la fuerza gravitacional. Está claro que hasta ahora las expresiones que hemos encontrado para el centro de masa, al estar descritas en términos de sumatorias, hacen referencia a un problema discreto, es decir, un problema en el que nosotros podemos contar el número de partículas de forma individual y no consideramos el carácter macroscópico que puede tener un sistema. Por ejemplo, una cosa es trabajar con un sistema de unas, qué sé yo, 10 partículas. Por ejemplo, piensen en lo siguiente. Puedo tener un sistema que tenga una partícula, 2 partículas, 3 partículas, 4 partículas, así sucesivamente. Puedo tener n partículas, con n siendo un número no tan grande, pero podría tener un problema de un medio que esté constituido con un n demasiado grande de partículas, por ejemplo un disco, un cilindro o una esfera, lo que constituiría por ejemplo un balón, etc. Entonces esto lo que nos está diciendo es que tendríamos que mirar cómo pasamos de un dominio que consideramos discreto hacia un dominio que consideramos continuo. Matemáticamente, cuando tenemos algo así, lo que hacemos es pasar de una sumatoria, en este caso pues en términos de las masas, hacia un operador matemático que nosotros llamamos una integral. Y esa integral no es más que una sumatoria de masas, pero esas masas son infinitesimales. Me explico. Si yo este objeto que tengo acá lo divido en cada uno de sus constituyentes, cada constituyente pues va a ser muy pequeño. Por ejemplo, piense en usted. Usted es un objeto macroscópico que tiene una cantidad de partículas que lo conforman del orden del número de Avogadro. Esas partículas son átomos y moléculas que tienen masa, que evidentemente tienen un valor, pero esa masa es muy pequeña. Entonces, al ser muy pequeña, nosotros la caracterizamos con un diferencial de masa, como lo están viendo aquí. Por eso entonces hacemos, en vez de escribir las masas, lo que hacemos es escribir el diferencial de masa, porque es una masa muy pequeña, y la integral me representa lo mismo que la sumatoria, pero es una suma o una sumatoria de cantidades muy pequeñas, en el que el n, o sea la cantidad de esas cantidades, valga la redundancia, es enorme, o sea tendemos a infinito la cantidad de términos que vamos a sumar. Si usted no ha visto esto en su curso de cálculo, cuando vaya a ver la parte integral, más adelante lo va a mirar. Simplemente se va a hacer un paso tendiendo al límite, así como se hacían las derivadas, de las sumatorias hacia las integrales. O sea que si nosotros analizamos lo que estamos hablando, tenemos un objeto macroscópico de una masa m, un volumen v, que está dividido en pequeños fragmentos diferenciales de masa,
cada uno con un diferencial de volumen. La masa total del sistema pues es la suma, recordemos que acabo de explicar que esto es una suma de todas las componentes de masa que constituyen ese sistema. Y asimismo para el centro de masa, si nosotros recordamos la expresión que tenemos para él, el centro de masa es una sumatoria de masas por posiciones sobre la masa total. Entonces tendríamos lo mismo, una sumatoria de masas por posiciones sobre la masa total. Recuerde que las sumatorias o la integral está haciendo referencia a una sumatoria de cantidades muy pequeñitas. Ahora bien, por otro lado, si recordamos la definición de densidad, la densidad es la masa sobre el volumen. En este caso pues lo podemos expresar en términos de los diferenciales, teniendo entonces que la diferencial de masa viene siendo igual a la densidad multiplicada por el diferencial de volumen. Esta cantidad la vamos a introducir en esta expresión que tenemos aquí, obteniendo entonces para el centro de masa, que queda expresado en términos de la densidad, la posición, el diferencial de volumen, una integral sobre todo el volumen del sistema, todo eso sobre la masa total, teniéndose que en la mayoría de los casos, o sea en general, la densidad puede depender de la posición, es decir, no necesariamente es constante, y si no es constante no podríamos sacarlo de la integral. Así como en los casos anteriores mirábamos que esto tiene componentes, pues aquí también va a tener componentes. Esa sería la coordenada X del centro de masa, la coordenada Y del centro de masa y la coordenada Z del centro de masa. Y teniendo presente que si la densidad llega a ser constante, como un caso especial, pues podemos demostrar que el R centro de masa queda expresado de esta manera. Le dejo de tarea a usted probar que esto es verdad. Dado que el cálculo de la posición del centro de masa de sistemas continuos requiere de conocimientos de cálculo multivariable y en la mayoría de los casos ustedes apenas están viendo un cálculo 1 y si mucho un cálculo 2 en el que apenas están introduciéndose al cálculo de integrales, entonces no vamos a realizar ejemplo de un cálculo de centro de masa en este video basado en estas ecuaciones, sino que voy a colocar simplemente algunas expresiones de los centros de masas para geometrías con altas simetrías. Aquí podemos ver, por ejemplo, que para una placa triangular el centro de masa corresponde al punto de intersección de las mediatrices. Este es el punto de intersección. Para una esfera tenemos que el centro de masa está exactamente en el centro geométrico, así como en el cilindro o como en el caso de polígonos regulares.